En el programa de hoy tenemos como invitada a Marta Mercadal, actualmente socia y directora de la empresa SONEA Ingeniería y Medio Ambiente. Marta, con formación en Ingeniería de Caminos, lleva desde 2014 trabajando en el proyecto SONEA. Con tradición familiar en esto de la agricultura, este proyecto nace para cubrir la necesidad no satisfecha de acercar la tecnología a la agricultura y será de eso precisamente de lo que hablaremos. Hoy estamos principalmente aquí para comentar cositas acerca de las alianzas estratégicas para acercar la tecnología a la agricultura. Y Marta, después de esta breve introducción, lo primero que me gustaría es darte las gracias por participar en Agricultor Digital y lo segundo que me gustaría que nos contaras es cómo te definirías tú y qué te llevó a dedicarte a la agricultura. Pues, a ver, yo primero, bueno, me definiría como pues una persona, yo creo, perseverante, muy analítica y positiva también. Y luego, pues bueno, cómo me dedico a lo que me dedico, pues fue un compendio de cosas, ¿no? Porque por un lado, como tú ya has adelantado, pues tenemos una empresa agrícola familiar, que es una cuestión que con los años cada vez me gusta más y me implico más y fue también parte de la base de todo esto. Y luego también se unió la circunstancia de que al acabar mi formación, la carrera, pues nos encontramos con una crisis en la que más nos valía reinventarnos, ¿no? Para dedicarnos a algo que nos gustase y yo en mi caso también para quedarme en Huesca. Y, mm, y bueno, pues encontré a mi equipo perfecto, a mi socia Patricia Salas, que nos unimos y nos embarcamos en este proyecto juntas y por todo ello, desde luego no me arrepiento de reinventarme porque me entusiasma lo que hago. Genial. Pues vamos a pasar sin más al tema principal de hoy, pero antes, a todas las personas que nos ven y nos escuchan, si os gustan esta serie de programas, os invito a que os suscribáis a través de nuestra página web para estar al día de todo lo que vayamos publicando. Hemos habilitado a su vez también una sección para que podáis mandarnos algunas de vuestras preguntas, dudas, sugerencias, con idea después de realizar una sección específica donde les daremos respuesta. Por supuesto, también os podéis poner en contacto con nosotros a través del email info@agricultordigital.com o a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Y sin más, Marta, pasando al tema de hoy, me gustaría que nos contaras cómo empieza vuestro proyecto. Por lo que me comentaste, estuvisteis alrededor de 2 años hasta trazar esa línea definitiva que se dirigía al sector agrícola. Y también, una vez que nos cuentes cómo empieza vuestro proyecto, me gustaría que nos dijeras cuál fue esa oportunidad que detectasteis que había en nuestro sector. Bueno, pues efectivamente fue como dices, ya en 2013 comenzamos a diseñar la línea de trabajo de la empresa, nos instalamos aquí en el Parque Tecnológico Hualca, en Huesca, en el vivero de empresas, y el motivo principal de esto fue porque vimos una necesidad de hacer llegar el uso real de la cantidad de datos que se estaban tomando en ese momento con todo el boom de los drones para el sector agrícola. Hablábamos de un uso real, no solamente de un primer uso o de que se quedase circunscrito al ámbito de la investigación. Fue, como decía, el momento del boom de los drones, ¿no? De mucho potencial uso, etcétera, en la agricultura. Y entonces luego, en 2014, fundamos la empresa junto con mi socia Patricia Salas y ya en marcha pues conseguimos un proyecto Innova, Fondos Innova del Gobierno de Aragón, que financiaban parcialmente un proyecto bianual que diseñamos de la mano de investigadores del grupo de investigación Riego, Agronomía y Medio Ambiente, compuesto por investigadores del CITE y de Euladei. A la cabeza estaba María Auxiliadora Casterat. Y bueno, también implicamos diferentes productores agrícolas porque queríamos contar con esta realidad de las fincas y con su opinión. El objetivo de todo esto era ver las necesidades del mercado agrícola y qué tecnología era la adecuada para cada caso, ¿no? Para cada una de las necesidades detectadas desde un punto de vista tanto técnico como económico, tanto con drones, avionetas, satélites, diferentes sensores y en diferentes momentos del cultivo. Volamos más de 40 vuelos con diferente tecnología. Y bueno, y es que coincidió además en esos años, en el tiempo, con la puesta en servicio del satélite Sentinel-2, que fue un satélite que es un satélite que fue diseñado con vistas a dar servicio al sector. Y entonces, pues bueno,
puso a disposición imágenes de 10 por 10 metros con una frecuencia de cada 5 días y de zonas cada 2-3 días, según zonas. ¿Cómo ha evolucionado esa tecnología de entonces? Viéndolo así con perspectiva, madre mía. Desde luego. Sí. Y bueno, comentabas también, pues eso, esa oportunidad a través de la gestión de los datos en una explotación agrícola. Y en la actualidad es uno de los problemas que yo creo que seguimos teniendo, ¿no? Que estamos abrumados por muchos datos, pero no le llegamos a encontrar a lo mejor la utilidad real y la aplicación en la agricultura. En tu experiencia y según lo que hacéis, ¿cómo podemos, a través de esos datos, dar información de utilidad a un agricultor para la toma de decisiones? Pues muchas veces vemos que no hay un equilibrio o no se provee de la suficiente información para que quien opta por un producto o un servicio de teledetección pueda valorar bien qué es lo que está obteniendo y qué expectativas debería tener con ello. Y por ello precisamente pues, se ha quemado y se sigue quemando el mercado y se ha creado una barrera importante que luego cuesta mucho superar. Y bueno, pues para pasar de datos a la información es imprescindible desde nuestro punto de vista el tratamiento que pasa desde la estandarización de los datos para poder hacer un estudio multitemporal, también conocer si hay nubes, brumas, etcétera, que no te lleve a un error de interpretación de datos y la propia interpretación de los datos. Y a excepción, bueno, de que en los casos en los que se quiera utilizar la información para una aplicación directa de observación con una imagen o incluso para marketing, porque en muchas ocasiones el fin último es ese, pues como en tantas otras profesiones nosotras defendemos que para una correcta interpretación es necesario contar con alguien que se dedique a ello y que al final mastique la información y que con una visión de qué está sucediendo en otras fincas, en los mismos cultivos, en esa parcela en años previos o qué otra información se registra que pueda ser, o sea, se registra por otra tecnología que pueda ser complementaria, pues con toda esa visión lo importante es entregar la información justa y necesaria y por el canal adecuado. Y de hecho a veces es que no sería ni necesario ni entregar la propia imagen. Efectivamente. Ya hemos comentado en anteriores entrevistas, además, que la teledetección tiene muchas potenciales aplicaciones y en un caso como el vuestro, donde esta representa un pilar fundamental del negocio, ¿cómo crees, aparte del tip que acabas de lanzar, que podremos democratizar su uso para tener una información global de la explotación? Y, aunque ya has comentado, ¿hasta qué punto es importante ese acompañamiento al agricultor? Pues lo que hemos visto en este tiempo es que hay diferentes escalas, como ya he adelantado un poco, de uso de la información de teledetección, que es importante remarcar que todas ellas son válidas siempre y cuando se sea consciente de para qué sirven y qué función van a cumplir. Y como bueno, pues ya he adelantado, van desde el marketing o una aplicación directa, como contar faltas de árboles, mapas de siembra abonado variable o información que pueda aportar para la toma de decisiones en diferentes momentos de la campaña agrícola, desde la plantación hasta la cosecha. Pues bueno, pues nosotros creemos que es en ese último punto en el cual vemos que hay cuestiones que suman para un amplio espectro del sector. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta la modernización de una parcela de 20 hectáreas? Pues bueno, es una inversión importante. ¿Y por qué no contar con un informe de la variabilidad de suelos que tiene esa finca para tomar decisiones en base a ello en el diseño y para que el día de mañana se pueda regar de una forma más eficiente, ¿no? ¿Por qué diseñarlo para tener que regar igual una zona que se encharca con una zona que no se encharca? Pues en nuestro caso, y doy cifras aquí, ¿no? O sea, estoy hablando de que con un total de unos 300 euros para una finca de 20 hectáreas, pues es una cifra, o sea, se puede tener una información que sume en ese aspecto con ese objetivo, ¿no? Y que es una cifra nada relevante al lado de lo que supone una modernización, una nueva plantación de 20 hectáreas. Y luego, bueno, pues durante la campaña, el conocer qué aspersores, qué líneas de goteo, sectores, qué está fallando, ¿no? O si hay alguna zona que tiene un comportamiento diferente diferente al de esta misma parcela en años previos, en condiciones normales, que pueda ser debido a una plaga o enfermedad, también es algo que le suma
a medianos agricultores, a incluso pequeños, fincas familiares, pero también a grandes fincas. Y sí. No, decía que al final yo creo que la manera de justificar el uso de este tipo de herramientas, evidentemente, no es el corto plazo. En la agricultura, ya lo he repetido en algunas ocasiones, muchas veces tenemos una mirada muy cortoplacista y eso, pues evidentemente, nos trae algunas cosas que no son positivas. ¿Qué son, en este caso, 300.000, lo que sea, en relación a 20 años de qué puede estar un cultivo en campo? Por ejemplo, un cultivo leñoso. O sea, y sobre Exactamente. todo teniendo en cuenta los costes que se generan en esos 20 años en una parcela o incluso por hectárea. Creo que ahí es donde tenemos que Exactamente. hacer un poco de énfasis a la hora de vender estos servicios o productos porque están más que justificados, pero muchas veces el agricultor no lo termina de ver porque no se le justifica esa utilidad o porque no se le hace ver la perspectiva global de todo esto, sino que simplemente considera un gasto algo tan importante como hacer un diseño de una plantación en base a esa variabilidad del suelo. Entonces creo que se están haciendo muchas cosas y muchas cosas bien, pero todavía nos queda un camino largo por delante para concienciar de verdad de que esto es para ayudarnos y para, sobre todo, en la vida y en el desarrollo de una explotación en los siguientes años o lustros, pues que se hagan las cosas con más criterio y que se nos permita tanto ahorrar costes como incluso mejorar las producciones. O sea que totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo contigo. Y respecto a la pregunta que me decías de hasta qué punto es importante el acompañamiento del agricultor, pues es que creemos que es imprescindible. Al final la teledetección es un complemento para su trabajo, para que sea más eficiente. Y por ello, pues hay que alinearlo con sus objetivos de campaña o con lo que él quiera controlar, o esa por lo menos es nuestra forma de trabajo, ¿no? Claro. Y luego también la manera de comunicarlo, sin duda, creo que es un Total. aspecto que no tiene menos importancia. Y en este sentido, ¿cómo comunicáis vosotros o qué estrategias utilizáis para conseguir al agricultor de forma sencilla? Pues bueno, nosotros tenemos diferentes tipos de trabajo ya preestablecidos bueno, pues sí, como ya vengo diciendo, al final lo más importante nuestro es que trabajamos un poco a medida, con contacto directo personalizado y adaptándonos en cada caso a la forma de trabajo agricultor. Y solemos partir de preguntar qué es lo que necesita y en función de eso, pues proponer qué es lo que puede aportar más, ¿no? Recientemente, por ejemplo, bueno, voy a poner unos ejemplos concretos de diferentes formas nuestras de trabajo en diferentes casuísticas. Recientemente hemos realizado pues, una zonificación de suelos con la que determinamos cuántos tipos de suelo hay, dónde y qué superficie ocupa cada uno de ellos, en un informe en el que incluimos información histórica también de la finca para determinar posibles causas de esos suelos, ¿no? Antiguos cauces, etc. Y en este caso, bueno, pues lo realizamos en una nueva plantación de cultivo de almendro aquí en la provincia de Huesca y el objetivo que se perseguía era, con esta zonificación de suelo, determinar cuántas muestras de suelo tomar para analizar en el laboratorio y dónde, y en base a ello ajustar en lo posible las labores previas también a la plantación, ajustarlas a la variabilidad concreta de esas fincas, ¿no? Pues por ejemplo, caballones sí, no, o dónde, y tenerlo en cuenta a la hora de instalar también los sensores en campo, dónde y cuántos, y en el diseño del riego para que el día de mañana, como ya decía antes, sea más eficiente. Pues esto, por ejemplo, es retos muy importantes de colaboración de diferentes profesionales, ya no directamente con el agricultor, para dar el mejor servicio posible y en este caso el resultado fue más que positivo. Por otro lado, ya sí con un contacto directo más directo, ¿no? Con los productores, en el tema de monitorización de cultivos, pues bueno, trabajamos con imágenes de satélite sobre todo, lo que nos permite trabajar desde Huesca, en cualquier parte prácticamente del mundo, aunque bueno, nuestro trabajo se centra sobre todo en España y Portugal. Monitorizamos cultivos extensivos, maíz, alfalfa, cultivos leñosos, olivo, almendro, frutal, viña y también cultivos hortícolas, patata, cebolla, ajos también. Bueno, y pues cuando hablo de que es un trabajo personalizado es que según el cultivo, pues bueno, pues se analizan más o menos fechas. Al final no es cuestión de hacer una sobreinformación, es que una Claro. sobreinformación es negativa. Entonces, pues para un cultivo de almendro, pues igual el informe es cada 15 días y para un cultivo de maíz cada semana. Y al comienzo y al final de la campaña, pues tenemos un espacio con el agricultor en el que vamos a
en el que hablamos de los objetivos que tienen ellos en campaña, de cuál es su funcionamiento y también pues formamos, ¿no?, en qué es lo que va a recibir y cómo poder ellos digerirlo de la mejor forma posible, ¿no? Y al finalizar, pues bueno, pues al finalizar la campaña, hablamos de cómo ha ido la campaña, la correlación de los datos globales, ¿no?, de la campaña con sus datos de campo y bueno, la forma de comunicarnos que nos ha generado mejor resultado, que llevamos pues varios años haciéndolo así, es por WhatsApp. O sea, con una ficha en la que alertamos de posibles anomalías en esos periodos de tiempo según cultivo. Y de esa forma vemos pues, que se genera más feedback, más facilidad de feedback con ellos y que nos aseguramos de que llegan a todos los actores que nosotros queremos y hemos establecido que lleguen. Claro. Y bueno, sí que quería comentar que para la monitorización nos parece importante remarcar para esto de la importancia o cuáles son las claves para que llegue, ¿no?, al productor toda esta utilidad de los datos de teledetección, pues que en absoluto se saca la misma información, aunque sea la misma imagen del mismo satélite, si esa información está representada de una forma o está representada de otra. O sea, lo que es seguro que veremos igual si tenemos un agujero en medio de un cultivo de maíz, ¿vale? Por un fallo que ya lleve hace tiempo, pero que es un fallo irreversible, eso seguramente lo veremos igual con una imagen que tenga un índice de vegetación representado de una forma, de otra y que haya sido procesada de una forma o de otra. Pero si lo que queremos es precisamente adelantarnos en determinar problemas de riego o enfermedades antes de que sea irreversible, incluso de que cause daño, entonces ahí sí que es importante cómo se representa y cómo se analizan las imágenes. Claro. Y ahora yo, pues como buen abogado del diablo, te voy a poner un poco en jaque en el sentido de que yo fui fiel conocedor de la teledetección, así como todas las tecnologías a día de hoy. Sé que tiene muchas limitaciones en nuestro sector en cuanto a la relación causa-efecto en el manejo de cultivos, ¿no? Entonces, sí que me gustaría que nos contaras cómo hacéis vosotros para complementar vuestro servicio y aportar un mayor valor, ¿vale? Y también por qué no tenéis como tal una plataforma propia para la gestión de todos estos datos. Vale, pues es muy buena pregunta y muy buena cuestión a debate, ¿no? Porque también ha sido parte de lo que se ha generado pues mucho humo, ¿no? Y se ha creado mucho esa barrera, ¿no?, que cuesta tanto superarla. Pues que efectivamente, vamos, como todo tiene sus limitaciones y en este caso la teledetección por sí sola no nos dice ni qué tipo de suelo es, ni cuánta agua tiene el suelo, ni qué está disponible para la planta, ni qué temperatura ambiente hay. Pero sin embargo, toda esta información es muy importante conocerla si queremos exprimir al máximo la información que nos da el satélite. Entonces, por esto, pues bueno, siendo consciente de las limitaciones, que ese es el primer paso que hay que dar, pues intentamos siempre en lo posible coordinarnos con otros profesionales, otras empresas con las que ya trabaje el agricultor o con las que esté de acuerdo trabajar, para cruzarnos esa información y dar un servicio lo más completo y lo más rico posible, ¿no? Y que podamos exprimir al máximo esta información que tenemos disponible. Y en cuanto a la pregunta de la plataforma, pues es que creemos que no es operativo que un agricultor para gestionar su finca tenga 4 apps. O sea, una de cuaderno de campo, una de sensores, una para mirar el tiempo y otro para teledetección, por decir algo, ¿no? Sí. Creemos que eso no puede ser el camino. Entonces, por eso creemos que es nuestro reto, el nuestro y el de otras empresas de servicios, el entendernos y complementarnos para hacerlo lo más fácil posible para el sector, ¿no? O sea, siempre habrá algún sector de una parte, ¿no?, de agricultores que esto no lo encuentren tan relevante, pero para la mayoría pues es muy importante para que pueda hacer un mayor y un mejor uso de la información, que se la demos directamente para asimilarlo lo mejor posible y a través de un menor número de canales posibles. Eso es. De hecho, ya sabes que, bueno, ahora hablaremos un poquito más en detalle, pero esto fue una de las cosas que más me gustó de nuestra conversación previa y creo que es donde todos tenemos que ponernos también un poco
los objetivos. Y por otro lado, bien decías, yo llevo trabajando en esto de la teledetección aproximadamente unos 3 años y si de algo me he dado cuenta de que una imagen sin más no vale para nada y que la teledetección es una herramienta. ¿Qué quiero decir con eso? Un martillo es igual a una herramienta, pero no es lo mismo que utilice un martillo Leonardo da Vinci, por ejemplo, a que lo utilice yo. ¿Vale? Pues con esto pasa lo mismo. Al final, una imagen como tal no sirve de nada. Esa imagen nos va a dar información, pero siempre y cuando tengamos en cuenta toda la información acerca del cultivo, acerca del suelo, acerca de las particularidades de esa parcela, y en conjunto con el agricultor, que es quien te va a proveer esta información, es cuando realmente vas a poder sacar conclusiones acerca de lo que te está diciendo esa imagen. Y con esas conclusiones, evidentemente, tomar las medidas para conseguir los objetivos de producción deseados. O sea, que quede bien claro que la imagen como tal no aporta nada, sino que al final la labor en este caso, del agricultor y del técnico en cuestión, pues sin duda es fundamental. Y por supuesto, si son varios técnicos o varios aspectos los que hay que tratar, pues todo ello será lo que nos permita hacer de esa imagen algo útil y que nos permita seguir mejorando cositas. Y para terminar con este bloque principal, como comentaba anteriormente, vamos a hablar ahora de la parte que si me apuras más me gusta y muchas veces, que es de esa filosofía de trabajo, de esas alianzas y decisiones estratégicas que se tienen que tomar entre diferentes profesionales y cuánto de importante es para vosotros apoyaros en otros profesionales para complementar vuestro know-how con el suyo. Pues para nosotros es básico, o sea, partiendo de la base de que SONEA tiene claro que en lo que somos fuertes es en el tratamiento, análisis e interpretación de los datos de teledetección, pues a partir de allí el resto de cuestiones complementarias que en parte ya he comentado, queremos que las haga quien sea fuerte en ello y que tenga la suficiente experiencia para dar el mejor servicio. Y además así es que siempre salimos ganando todos. Es nuestra forma de trabajo y de base y es de la forma en la que crecemos en todos los sentidos en todos los sentidos y nos enriquecemos y de hecho así lo venimos haciendo desde el principio en el momento en que decidimos crear el proyecto bianual y contar con toda la experiencia y amplio conocimiento del grupo de investigación Rama y con diferentes fincas agrícolas. La verdad que sí. En esta línea, bueno, por comentar un poco más, ¿qué tipo de alianzas, ¿no? tenemos o cómo lo hacemos para hacer, no sé si me adelanto o sigo? No, está bien, Marta, sí. Vale, pues que en esta línea, bueno, estamos la verdad que siempre en búsqueda de perfiles complementarios, continua, tanto de tecnologías o servicios y de formas de trabajo también. Eso es muy importante, que seas compatible en la forma de trabajo, ya que es muy frecuente que veamos nuevas necesidades que querríamos cubrir, ¿no? Y, por ejemplo, este año pues establecimos una nueva alianza con un asesor agrícola, con Joan Massa, para dar un siguiente paso en nuestro trabajo de zonificación de suelos, que años previos no lo habíamos contemplado poder darlo, y este año pues fue un momento clave y decidimos hacerlo y entonces, bueno, pues gracias a su toma de muestras, interpretación posterior de los resultados y realización de las recomendaciones para una nueva plantación de almendro, pues juntos hicimos un informe completo de caracterización de suelos y de recomendaciones para la implantación de un cultivo de almendro en unas fincas concretas. Y en otra línea, que es la de monitorización de cultivos, pues correlacionamos la información de teledetección con la de sensores en campo. Desde hace ya años trabajamos con IG4, que también le hicisteis a Juan Carlos una entrevista. Y bueno, pues de esta forma somos capaces de relacionar causa-efecto, ¿no? Lo que comentabas antes. No es lo mismo y no tiene tampoco la misma importancia y es diferente la solución. Si un estrés que se detecta en un cultivo viene por una ausencia de riego, por un problema que se ha producido de riego, así viene por un incremento de temperaturas y que, siendo que el riego se está haciendo correctamente, pues igual es insuficiente, ¿no? Sí. Es completamente diferente. Entonces, determinar el comportamiento del cultivo también es muy importante el saber el comportamiento del cultivo donde está el sensor, ¿no? Si es representativo de todo, de un sector o de qué exactamente. Claro. Y bueno, pues de hecho, hasta una aplicación concreta en la que es imprescindible tener teledetección y sensores
pues sería el tema de la determinación del momento del corte del riego del maíz. Que este tema, pues bueno, hay dinero encima de la mesa, tanto Ujú. el tema del consumo del agua, el secado del grano, la posibilidad de una segunda cosecha o no, y luego el evitar pérdidas de la cosecha por el mayor tiempo que esté el maíz en campo, ¿no? Y Claro, esto consideramos que solamente se puede hacer con sensores y teledetección, y no solo con teledetección, que de hecho a nosotros pues casi nos vendría mejor, ¿no?, poder hacerlo así, pero porque la teledetección no te puede determinar cuánto suelo tienes disponible en campo, ¿no? Entonces, hacerlo solo con teledetección podríamos someter el cultivo a un estrés que pudiera poner en jaque la rentabilidad. sí. De hecho, yo por concluir un poco con esta parte, creo que cuando uno empieza un proyecto, en este caso como pude que tener yo también de asesoramiento y consultoría de explotaciones, quiere un poco aglutinarlo todo. También por a lo mejor quizá un miedo de que entre gente a trabajar con sus clientes y pueda perderlo, no sé. Ahí entran en juego también unos factores psicológicos que creo que son fundamentales. Pero yo un día hice una reflexión y dije, vamos a ver, Mario, eh, tu objetivo al final es ayudar todo lo posible a un agricultor a mejorar la gestión de una explotación. Entonces, tú solo lo puedes hacer y me di cuenta de que no. Con lo cual ahí mi mente se abrió y empezaron a aparecer oportunidades, personas que me ayudan o me ayudaron a hacer mejor el trabajo en ese momento, al igual que podéis estar haciendo vosotros y demás. Entonces yo creo que esa mentalidad de no ver a otras empresas o profesionales como competencia, sino como competencia, es lo que nos puede ayudar al final a hacer mejor el trabajo de ayudar al Claro, agricultor, ¿no? total. Así que desde aquí, tanto Marta como yo os alentamos a Mm, que abráis un poquito la mente, tanto sí. si sois agricultores como si os dedicáis al tema de asesoramiento o incluso a la venta de cualquier tipo de insumo agrícola, a que al final no estamos aquí para hacernos la competencia y perjudicarnos, sino para ayudarnos. Así que esa es la única manera de que al final el agricultor, que es nuestro target, haga las cosas de mejor manera. Y Totalmente. al igual, cuando uno emprende un proyecto, sea del tipo que sea, es muchas veces complicado estar solo y evidentemente tienes que rodearte de gente para poder llevar a cabo el proyecto de la mejor forma. Y sobre todo cuando estás empezando, pues ahí evidentemente quizá la economía no te permita contratar al mejor, quizá uno pues tenga sus dudas también de con quién emprender un proyecto, de qué manera hacerlo. Y también me gustó mucho cómo hablabas en este caso de las personas que te acompañan en el proyecto de Sonea. Y me gustaría que nos contaras, en vuestro caso, cómo habéis conseguido emprender un proyecto, como tú bien dices, rodeado de los mejores. Pues bueno, un poco como venía explicando, yo creo que eso viene en nuestro ADN, o sea, de ser conscientes de nuestro límite, ¿no?, y nuestros objetivos, de realmente tener claro nosotros. Al principio, bueno, pues nos ha costado porque al principio sí que, bueno, queríamos, cuando contemplábamos la opción del tema de los drones, nosotras pilotar los drones, enseguida se descartaron las cosas y decimos, no, vamos a ver, vamos a plantear cuál es nuestro objetivo, cuáles son nuestras posibilidades y qué queremos, ¿no? Y, y por eso, pues yo creo que teniendo eso bien claro, pues primero a nivel interno, pues somos un equipo pequeño pero completo. Yo creo que Sonea pues está eh, ahí se me ha ido la palabra, Formado compuesto, por, ¿no?, formado sí, o exactamente compuesto, por sí. diferentes profesionales. Aquí somos tres técnicas realmente de diferentes disciplinas, que al final esa visión de cada una pues es muy importante. Y Ujú. segundo, pues creando eso, pues al final esa red, ¿no?, de empresas que colaboran y con una confianza, quiero decir, teniendo unas bases. Al final es tener confianza en el otro hasta que se demuestre lo contrario. Quiero Sí. decir, teniendo una base, pues así tenemos una red de empresas, como decía, de tecnología, de asesores, de gestores, que es lo que nos hacen, de investigadores, que al final es lo que hace que sumen y que cada vez crezcamos pues de la mejor forma que nosotras por lo menos queremos, ¿no? Sí, yo creo que en este sentido lo que hay que tener muy claro es los valores del proyecto, hacia dónde se quiere ir y cómo se quiere conseguir.
y por otro lado encontrar gente que vaya alineado con eso, que eso es el punto de Exactamente, partida para que después no haya ningún tipo de inconveniente o problema y que se pueda torcer la cosa. Así exactamente. que, sin más, vamos a pasar ya a la última parte de la entrevista, en la que vamos a hablar ahora pues, de una serie de cuestiones un poquito más generales, pero que en mi opinión son muy importantes en el momento en que nos encontramos. De esta forma, Marta, seguro que tu visión y entre todos podemos ir encontrando respuestas que nos permitan seguir avanzando en la dirección adecuada. Mi frase preferida de la entrevista es que soy un fiel creyente de que nuestro sector tiene una llave para ser ejemplo y liderar el cambio que el planeta y la sociedad necesita. Y por ello, y en tu opinión, ¿cómo crees que podemos contribuir de forma positiva en este sentido con el cambio climático? Pues a ver, en la lucha contra el cambio climático, aparte de que sin duda todos y absolutamente todos y también todos los sectores tenemos algo en nuestra mano por hacer, pues es cierto que la agricultura juega un papel clave, tanto como sumidero de CO2, para evitar la erosión y desertificación del suelo, y también por el uso de diferentes recursos como pueden ser el agua principalmente, pero también el abono y el resto de inputs agrícolas. El reto, yo creo, al que se enfrenta la agricultura es el de producir más y mejor, pero a un menor coste y con un menor impacto ambiental. Ujú. Y para ello, el ser más eficiente, pues con el uso de recursos, pues debería de ser un objetivo prioritario de las explotaciones y también lo cual debería de estar más impulsado y reconocido incluso desde las propias instituciones para que se llegue a un momento en el que esto esté instaurado, ¿no? Esas prácticas, buenas prácticas. Y luego, pues como hemos ido os he comentado en la entrevista y otras también entrevistas que has hecho, ¿no? Que ya se ha comentado, pero bueno, que ya hay muchas opciones de servicios y tecnología que precisamente buscan eso, ser más eficiente y que lo posibilitan. Y entonces, sin necesidad de tener que ir al 10 de implantación tecnológica o de ser efectivos, ¿no? Sin necesidad de tener todo eso ya, pues sin grandes implantaciones tecnológicas o grandes inversiones ya se puede hacer mucho con la tecnología que hay y sin elevadas inversiones. Pero bueno, creo que todo hay que hacer mucha concienciación, Eso es que todo para parte de eso. eso foros como estos pues son, creo que estupendos y suman muchísimo en ese aspecto. Y luego también las instituciones, pues yo creo que son cuestiones que se tendrían que poner aún más, si cabe, encima de la mesa. Sí. Y luego, en segundo lugar, otra de las problemáticas que en general más nos afectan a día de hoy es la situación de precios con determinados productos, esas oscilaciones, esos cambios en los precios que afectan directamente al agricultor en muchos casos. ¿Qué propondrías tú para intentar esa transmisión de valor en los productos alimentarios? Pues en esta pregunta la verdad que he estado dándole muchas vueltas y no creo que pueda aportar mucho más de lo que han comentado otros compañeros, ¿no? De lo cual pues estoy muy de acuerdo. No sé de qué forma, pero realmente habría que buscar la forma de que el consumidor final sepa cómo se ha producido, ¿no? Sí, Lo que está comprando. Es que eso es la clave. Pienso que solo de esa forma se valorizarán los productos, las buenas prácticas agrícolas y también por ello quien haga esas buenas prácticas y ese buen uso de recursos, etcétera, y con un menor impacto, pues también tendrán su recompensa económica por ello. sí. Em, pero no sé aportar mucho más en este aspecto, es Pues una ahí cuestión muy te voy difícil. a dar un tip que creo que no lo he dicho nunca y que considero que es lo más simple y muchas veces lo más importante, y es predicar con el ejemplo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno realiza una acción no se da cuenta, pero indirectamente está influenciando mucho a su círculo más cercano. Y ese círculo Sí, más cercano, a su vez, a su círculo más cercano. Y eso genera, a su vez, una onda que puede hacer que simplemente con el ejemplo de una persona, a través de valorizar un producto, en este caso alimentario, podamos llegar a una red mucho más grande. Así que eso ese es el tiene primer razón. paso, ser ejemplo y ser nosotros también las personas que estamos concienciadas y que pagamos el precio que merecen ciertos productos, siempre y cuando podamos hacerlo, que en la mayoría de casos es un sí, y Mm. a partir de ahí que la onda se expanda y que llegue a todo.
que yo creo que se puede conseguir de una forma muy sencilla. Pues sí, me la apunto. Y para terminar, nuestras 2 últimas preguntas, ¿qué características, tú que tienes tanto trato con los agricultores, debería tener un agricultor digital? Pues a ver, un agricultor digital yo creo que debe ser proactivo y entusiasta con lo que hace. Con nuestra experiencia en el trato con agricultores, una de las sorpresas que nos llevamos pues, al inicio es que a pesar de que para el uso de herramientas digitales sí que es necesario un manejo mínimo de la tecnología y que podríamos a priori asociarlo a la edad, pues no por más o menos jóvenes es más o menos fácil que Sí, comiencen a usar las tecnologías y por ello pues ser potencial o ser agricultor digital. El perfil de los agricultores que se lanzan un poco al uso de estas nuevas tecnologías, nosotros hemos visto que es que hemos identificado que son agricultores proactivos y que les sí, gusta, incluso les apasiona lo que hacen y que además miran hacia el futuro, ¿no? Con eso que decías antes de que es cortoplacista, pues bueno, hay cortoplacistas y otros que cuando piensan en esto ya te hablan directamente de un plazo amplio de es que esto es el futuro, ¿no? Y hay que empezar porque esto vamos a cuantificarlo y vamos a trabajar ya X años para valorarlo. Y yo creo que por ahí va un poco la cosa sí, y también un poco por esto tiene más sentido que hagamos lo posible las empresas de tecnología y servicios por ponerlo lo más fácil posible para que sume en mayor o menor medida, pero que sume, ¿no? Que al final es de lo que se claro. trata. Todo parte de la mentalidad. Yo eso lo tengo clarísimo. Pero, evidentemente, no todos los agricultores tienen la mentalidad adecuada para adoptar todo este tipo de tecnologías. ¿Cuál es nuestra función o cuál creo yo que es nuestra labor? A todos aquellos que no lo ven, cambiarle esa mentalidad y decirles, señores, esto es lo que hay, está venido para Mm, quedarse y como no lo cojáis os vais a quedar atrás. De vosotros sí. depende que podáis seguir haciendo una actividad tan bonita como esta. Como tú bien dices, quien realmente tiene pasión y le gusta lo que hace, no dudará ni un segundo en hacerlo, y habrá otros, como en cualquier otra circunstancia de la vida, que simplemente lo hagan por hacer, que no crean en este mensaje y que tarde o temprano quizá pues tengan que desaparecer. Pero bueno, eso es también un poco la selección natural, ¿no? Y por último, Marta, para terminar con la entrevista, ahora te digo ya que digas lo que se te ha quedado a medias, ¿a quién te gustaría escuchar o quién crees que tiene mucho que aportar a un programa como este? Pues bueno, lo he estado pensando y pienso que sería interesante escuchar a Gabriel Sevillano, gerente de Suez Agriculture, Ujú, porque bueno, pues de todo lo que hemos estado hablando, de sinergias entre empresas y de la necesidad de que la información llegue a ser útil de verdad, pues es que luego es mucho más difícil de lo que incluso parece, porque aparte de que el agricultor esté convencido, pues es que tiene que estar la empresa de riego, de sensores, de plantación, pues también, además de que tienen también que estar convencidos, tienen que haber dedicado un tiempo para comprenderlo y para integrarlo. claro, Y entonces, por este motivo, pues bueno, dentro de la línea de trabajo que tiene Suez, Agricultura y con soluciones que tienen integrales de plantación, riego y tecnología, pues trabajando con ellos, por primera vez hemos encontrado un espacio de trabajo en el que en el momento del diseño del riego y de la plantación hemos compartido y se han tomado decisiones con ello, con el resto de profesionales implicados, desde la empresa de riego, la de plantación, la futura gestión, sensores, el asesor de caracterización del suelo, SONEA y los coordinadores de todo ello, que era SUE, o sea, casi nada. Entonces me parece bueno, importante porque sí, pienso que sí, tiene que ser esa línea de trabajo. totalmente de acuerdo. Y nada más, Marta, lo primero y lo último, como te he dicho, agradecerte que hayas compartido este ratito con nosotros. Creo que ha quedado una charla bastante interesante y seguro que a la gente le gusta escuchar todo eso que nos has contado. Y para todas aquellas personas que puedan tener interés en contactar contigo, sabemos acerca de lo que hacéis, ¿dónde os pueden encontrar? Pues bueno, estamos en Huesca, en el Parque Tecnológico Hualca. Eh, Pueden consultar la web, que es www.soningenieria.com, o contactar conmigo directamente en mi correo electrónico, que es mmercadal@soningenieria.com. Para cualquier cosa, duda, cuestión, aquí estamos. Estupendo, Marta. Pues si quieres añadir algo más, es el momento. Si no, finalizamos aquí la entrevista. Ya está, yo creo que suficiente. Gracias, gracias a Estupendo. vosotros por la labor que estáis haciendo. Pues nada, muchas gracias también a todos por haber llegado aquí. Esto ya dice mucho de vosotros.
Espero que hayáis disfrutado con esta nueva entrevista y, por supuesto, os esperamos en las siguientes. Si queréis apoyar esta iniciativa y ayudarnos a seguir creciendo, desde Agricultor Digital agradeceremos mucho una reseña o valoración positiva en cualquiera de nuestros canales para que estos se posicionen en buen lugar y, evidentemente, que podamos seguir creciendo. Por poneros un ejemplo, actualmente algoritmos como el de YouTube, iVoox, posicionan en primer lugar y muestran el contenido de todos aquellos vídeos o audios que tienen un mayor número de likes y comentarios, por lo que en un canal como el nuestro se vuelve especialmente importante. No os olvidéis de seguir aportando vuestro granito de arena en el día a día para dignificar la figura del agricultor y seguir posicionando a nuestro sector en el lugar que le corresponde. Nos vemos la semana que viene. Este programa no sería posible sin la colaboración de agromarketing.online, la agencia de marketing especializada en el sector agrícola que fusiona la experiencia en la agricultura y los conocimientos más actualizados sobre marketing online. Esto les permite ayudar a las empresas a digitalizar sus negocios y llevarlos al siguiente nivel. Ahora más que nunca es necesario que los negocios tradicionales del sector se digitalicen y tengan una presencia activa en el mundo de Internet. Puedes tener unos productos y servicios de excepción, pero si no eres visible, no vendes. Que no se te olvide. Si quieres más información acerca de los servicios que ofrecen, no dudes en visitar su página web agromarketing.online.